Y ahora, dentro de la serie de grandes conceptos que hemos desarrollado, toca el tema Dios. Claro, es un tema muy distinto de los demás, porque los demás en el fondo son dimensiones del ser humano, cuando hemos hablado de la libertad, o del amor, o de la verdad, son dimensiones del ser humano. Aquí estamos ante un tema que nos pilla como en el horizonte, porque no lo vamos a abordar desde un punto de vista teológico y cristiano, sino, digamos, como seres humanos, suponiendo que no estamos fuera de la revelación, ¿verdad? Y decimos, bueno, este tema es un tema muy importante para el ser humano, es un tema muy importante para nuestra comprensión del mundo, las dos dimensiones, comprender el mundo y yo qué hago en el mundo. Dios cambia completamente el contexto de las cosas. Entonces, digamos, aparece como en el horizonte, como en definitiva, como decían los clásicos, como la causa de todo. Es el camino por el cual se llega. Simplemente con la razón, digamos que es una manera diferente a cómo se llega por el cristianismo, donde Dios se hace presente. Ahora, no tenemos en cuenta esto y sin embargo, digamos, desde aquí, pues los seres humanos se han preocupado de Dios, se han pensado en Él. Y digamos, ¿por qué? ¿Cómo se llega a Él? ¿Cómo se llega? Bien, hoy estamos en una situación en la que, por una especie de prevención religiosa, también por una prevención ante los grandes discursos, también por el enorme hueco que ha dejado de sí el hundimiento de las ideologías, sobre todo el marxismo, es decir, ha ocupado un lugar tan enorme y con una especie de dogmática laica, de herejía cristiana en el fondo, ¿verdad? Pero secularizada, atea, y claro, cuando ha desaparecido eso, es como ha desaparecido, ha dejado un hueco terrible. Y no se quieren grandes discursos, y por eso también hay una especie de prevención general hacia también hacia una reflexión sobre Dios. Pero claro, es imprescindible. Ha estado presente siempre en la historia humana. Y luego, hoy se plantea también con la misma necesidad, porque decimos, el contexto en el cual vivimos es completamente distinto. O sea, hay Dios, cómo entendemos el mundo y cómo nos entendemos a nosotros dentro del mundo cambia completamente. Y antes se pensaba que el tema resultaba muy difícil, y es difícil. Pero me parece a mí, yo en esto he evolucionado. Antes compartía un poco esta idea, diciendo, bueno, pues lo decía así también, la idea de Dios aparece un poco en el horizonte como causa de todo. Ahora, sin embargo, esa idea de Dios como causa de todo, hoy me parece casi evidente. ¿Por qué? Pues, ahí tengo que hacer un poco de testimonio personal. A lo largo de mi vida he intentado, yo soy ingeniero, tengo una formación de ingeniero, aunque quizá no era lo que más me gustaba en su momento, pero soy ingeniero, he estudiado, sí me gustó la física, la química y el tener una imagen científica del mundo, o sea, el cómo es el mundo y cómo se ha hecho. Y en concreto, la historia de las ciencias nos ha llevado a conocer la estructura, o sea, cómo está hecho el mundo, cómo está hecha la materia, estamos ahora mismo, bueno, lo que nos parece que son las estructuras más elementales de los quarks. Esto evidentemente crecerá como ha crecido en la historia. Y luego también sabemos, vamos a decir, un poco la historia del mundo, desde un origen hace quizá unos 13.700 millones de años. Entonces, y un proceso que después sigue con la evolución. De esto hay muchos capítulos que los conocemos muy mal. Pero claro, el conjunto del conocimiento de nuestra estructura de la materia, y la biología también, y de la historia del universo, que va unido porque esta historia es una especie de despliegue de complejidad que se ha producido en una historia. Es un auténtico cuento de hadas. Es una cosa fantástica. A veces, personas que son muy materialistas dicen, no hay milagros. Bueno, que no hay milagro. Tú sabes cómo se ha hecho el mundo es un milagro. Es una cosa fantástica, mucho más fantástica de lo que se puede hacer, digamos, imitando en la literatura o en el cine. O sea, el mundo, tú sabes, si tú conoces un poco cómo es la estructura del universo, es decir, cómo son las estructuras de los planetas, de las rocas, de la materia, de la química, del átomo, de los componentes del átomo, y todo eso en despliegue, bueno, es una maravilla impresionante, ¿no? Y luego, una vez que se llega a la formación de la Tierra y
y aparece la atmósfera, y aparecen las células, a la vez que la atmósfera, por cierto. Bueno, a la vez no, es un proceso interactivo. Las células han formado los seres vivos, ¿verdad? Entonces, la vida y la evolución de la vida, dices, bueno, esto es un milagro, ¿eh? Entonces, caben las dos opciones. Una es que se ha producido solo y otra es que hay una inteligencia detrás, porque esto es un despliegue de inteligencia espectacular. No se puede negar esto. Yo creo, vamos, yo cada día tengo una especie de convicción más grande. Bueno, y no solo yo. Hace unos años un famoso filósofo de la ciencia, Anthony Flew, se convirtió con este tema. Antes le parecía que de alguna manera las pruebas de que el mundo se había hecho solo eran como más grandes, y luego dice esto, aquí hay algo, ¿no? Bueno, yo estoy seguro que aquí hay algo, pero no es por fe solo, uno ve el universo y dice, aquí hay algo. O sea, te decía, las pruebas cosmológicas ya no sirven, pero si es que es un espectáculo de tal grado, que es que tiene que haber pasado algo. A veces, claro, el problema que tiene todas estas cosas es que como duran tantos millones de años y son de unas dimensiones tan enormes, están un poco fuera de nuestra escala, en la que nosotros nos movemos con seguridad y cómodos. Entonces, a veces hay que poner ejemplos a nuestra escala para que se dé uno cuenta de qué ha pasado, ¿verdad? Y pongo a veces este ejemplo, que dice, si uno está tranquilamente en la playa y ve la arena moviéndose con el aire, la arena, el agua moviéndose, el aire suele mover la arena y se forman dunas, se forman ondulaciones, pues muchas veces la arena queda así, pero luego la arena queda plana, ¿verdad?, con el agua, pero luego se ve como el aire pues la mueve un poco y en el desierto forma dunas. Claro, si estuviéramos tranquilamente en la playa y viéramos, no nos parecería raro que la arena se mueva un poco con el viento, pues normal, ¿no? Y ahora, si de repente con el agua y la arena y tal, en un proceso, el tiempo que nos dé la gana, que da igual, porque los milagros son iguales con poco tiempo, con mucho tiempo, si se formara, digamos, una maqueta en la ciudad de Nueva York, diríamos, hombre, ha pasado algo raro, ¿no? Porque con un poco de agua moviéndose y un poco de viento, esto es imposible. Claro, pero es que lo que ha pasado en el universo es muchísimo más, porque hemos pasado de una explosión original de la energía a un despliegue de toda la materia con unas estructuras espectaculares, la formación que tiene tela, la formación de los elementos de la tabla periódica que hoy conocemos se han tenido que hacer en el seno de estrellas, porque son por procesos de fusión nuclear que necesitan unas energías impresionantes. No, el Sol no nos basta, el Sol solo hace helio, con el hidrógeno consigue hacer helio, pero es que ¿dónde se ha hecho el hierro y el oxígeno y todos los átomos que tenemos en la Tierra? Bueno, que tenemos en la Tierra en todas partes, todo eso se ha hecho en estrellas impresionantes, y todo esto en un momento dado, no sabemos cómo, ha formado la Tierra y muchísimos otros planetas por ahí, que ahora empezamos a conocer un poco mejor, y después aparece la vida. La vida es un salto brutal, porque una célula supone una organización, una capacidad de organización que además químicamente es impresionante, es de una complejidad impresionante, que alguna vez lo he calculado, digamos, qué grado de elementos están ahí puestos en su sitio, y es muchísimo mayor que la ciudad de Nueva York. Que decíamos con una de ladrillos, una célula, pero vamos, no sé de qué orden, ahora me acuerdo, porque a lo mejor 10.000 veces más grande que la ciudad de Nueva York hecha con ladrillos, es una célula. Si cogemos los elementos puestos en su sitio, si fueran ladrillos, ¿no? Haciendo esta... Dices, esto es un milagro. Y luego, cuando nos acercamos al ser humano, decimos, ya la contemplación de la naturaleza es milagrosa. Si no tenemos esa percepción es que realmente no nos damos cuenta de lo que ha pasado. Y después, al día de hoy, por más que se diga, yo me dedico a estudiar un poco esto también, y estoy un poco enterado. No soy el que más sé, evidentemente, pero bueno, procuro tener la imagen científica del mundo, y dices, la inteligencia humana sigue siendo algo inexplicable. No tiene explicación material, no podemos hacer nada parecido. La conciencia humana con la inteligencia y la libertad, no podemos hacer nada parecido. Ni siquiera sabemos cómo es. O sea, sabemos cómo es describiéndola un poco, como hemos hecho aquí, pero es irrepetible en un aparato. Algunas cosas podemos imitar un poquito,
Es irrepetible, la inteligencia es un misterio, la inteligencia humana. Esa identidad que tenemos, capaz de pensar y capaz de decidir, es asombrosa absolutamente. Van unidas, lo hemos dicho, la inteligencia y la libertad. De tal manera que esto dice, bueno, esto necesita una explicación inteligente también. Claro, la explicación de que nosotros con nuestra inteligencia, nuestra libertad, somos fruto de la evolución ciega de la materia, es que no tiene sentido. No puede ser. Lo dijo muy bien el Papa Benedicto XVI en Ratisbona, en la universidad. Es decir, ¿cómo es posible que la razón proceda de la sinrazón? No puede ser. De un procedimiento caótico y de repente emergemos nosotros en un procedimiento caótico en el que la evolución, que es creciente. En conjunto es creciente, quizá en el detalle no siempre es creciente, pero en conjunto es creciente, como han aparecido todas las estructuras, y luego de repente como aparece la inteligencia. Digo, ¿cómo puede ser esto de un proceso casual? No puede ser. No puede ser. Es como diríamos si sacando las letras por casualidad de una bombona, en lugar de sacar números, sacamos letras y nos sale el Quijote. No puede ser. Ha pasado algo, ¿no? No puede ser. Por casualidad no puede ser. Y alguno dirá, sí puede ser. Con número suficiente de tiradas va a salir. No puede ser. No. Aquí solo ha habido un proceso y que haya pasado esto. Dirán, no, es que quizá ha habido muchos procesos, que es lo que dice Hawking, por ejemplo. El de la historia del tiempo. Quizá ha habido un infinitos y entonces estamos en el que ha salido bien. Claro, es impensable esto, ¿no? Es mucho más difícil creer en eso que creer que donde estamos. Entonces, todo esto nos lleva, y luego, a que había un creador, aquí hay una inteligencia detrás. Aparte, hay otro, bueno, ya no es un argumento que es del mismo estilo. Los seres humanos deseamos la justicia. Todo nuestro sistema y toda nuestra convivencia está hecha sobre la noción de justicia. Y aspiramos a la justicia. Si no hubiera Dios, este mundo no podría ser justo. ¿Por qué? Porque no puede haber al final, no se puede hacer justicia. Todas las injusticias que se han hecho en el mundo. Este mismo argumento llevó a Kant, en la crítica de la razón práctica, a suponer que tenía que existir Dios. Era una especie de presupuesto, quizás no muy ontológico, ¿verdad? Pero el final de Kant en este punto no es demasiado claro, ¿no? Estaba como muy indeciso, aunque no se puede tener, yo lo he estudiado un poquito, los apuntes últimos, porque claro, cuando se escribe algo, pues exactamente qué significa eso no siempre está claro. Pero bueno, de todas maneras, lo que sí estaba claro es que cuando él quería fundamentar la moral, hace falta, en el fondo, Dios. Dios para justificar que sea mejor vivir por encima de la ley de la selva. Porque si en el fondo todo es animal, o somos iguales que las piedras, ¿por qué tenemos que vivir una moral? Es absurdo, ¿no? Y al mismo tiempo, para dar satisfacción a esos deseos de justicia. Hace falta Dios. Bien, nosotros vivimos en nuestra sociedad como si Dios existiera. En la sociedad occidental, como si los valores existieran, como si las personas fueran dignas, como si fuéramos iguales, como si hubiera aquí justicia o tuviera que haberla. Dice, no, ¿y por qué no nos matamos? Se matan los animales. ¿Por qué no vivimos con los animales? El mayor, pues puede al menor y se acabó, se lo come y punto. Digo, no, pues tenemos simplemente para convivir, que a veces es la solución que se ha llegado. Pues para convivir es mejor que teóricamente no nos matemos. Bueno, es un argumento que tiene algún valor, pero realmente no es muy profundo. Vamos, no puede sostener todo esto. Ahí de alguna manera se está reclamando, vivimos como si Dios existiera, como si la moral existiera, como si hubieran unos principios más superiores que los de la materia. Eso sí. Bien, sobre esto, ¿verdad? O sea, por tanto, es bastante probable, digamos, y bastante razonable creer que existe Dios, un Dios creador. Ahora bien, ciertamente, digamos, con eso solo es una deducción, no tendríamos un acceso directo a él, porque de alguna manera la creación y diríamos la realidad, la naturaleza que nosotros vemos no es Dios. Incluso nos confunde un poco porque la naturaleza no es justa. Por ejemplo, hemos dicho que los seres humanos queremos ser justos, la naturaleza no es justa y muchas veces nos hace daño. Y bueno, eso nos crea un problema, es el problema del mal, que también aparece cuando uno piensa, si uno cree en la existencia de Dios, dice, bueno, ¿y por qué el mal? Necesita una explicación. Y esto, claro, diríamos ahí, con la razón no debemos decir más. Ahí es donde viene la otra parte, que es,
los cristianos decimos, ha habido una revelación, ese Dios, que es muy probable que exista, ese Dios que hemos dicho, bueno, tiene que haberlo, porque si no, no se puede explicar este mundo, tanta inteligencia, ¿eh? Ese Dios, además de haber hecho el mundo, es la causa del mundo, como hemos dicho al principio, ha hablado, se ha hecho presente en una historia que es una historia de Israel, que aparece recogida en la Biblia, una historia de la revelación, y después en Jesucristo, que se presenta como Hijo de Dios y que nos muestra a Dios como Padre, ¿eh? Y que nos enseña, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y que al mismo tiempo revela el misterio y resuelve el misterio del mal en este mundo. Dice, bueno, el mal en el mundo se debe en el fondo al pecado humano. Aquí hay un pecado, que es un pecado original, pero que también en el que contribuimos todos, con nuestros propios pecados, ¿eh? Y esto, diríamos, es asumido en Jesucristo, que lo padece el pecado, porque muere por el pecado de los hombres, muere por un pecado, que es que lo matan injustamente, ¿eh? Y además, en cierta manera lo convierte eso, en cierta manera no, lo convierte en un sacrificio, en una ofrenda. Y desde ese mismo padecer el pecado, lo perdona. Eso es Jesucristo en la cruz. Perdónales porque no saben lo que hacen. Bueno, ese Dios que ha querido compartir con nosotros la muerte, el sufrimiento, el mal, y que lo convierte en oración. Y que después resucita. Y que es, dice, el camino nuestro. El camino nuestro es, dirá la tradición cristiana, identificarse con Cristo. Vivir en este mundo, que es un mundo donde hay pecado y donde nosotros mismos tenemos pecado. Esto no es el cielo, ¿eh? Buscar a Dios en este mundo y vivir y resucitar con Cristo. Bueno, ahí se nos ha manifestado Dios como creador y redentor. Esto es un poco el tema de Dios, dicho muy rápidamente, claro, pero en sus líneas esenciales.